Creo que muchos de ustedes han escuchado esta famosa frase que dice: Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Hoy vamos a estar hablando de eso. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Y bueno, antes de continuar con el video, muchos de ustedes me dijeron que, pero muchos, o sea, un montón, o sea, muchísimas personas me dijeron que el audio del video pues se escuchaba un poco horrible. Entonces, hoy pues bueno, voy a usar estos audífonos que tenía. No los usé antes porque pues no tenía ni idea que se iba a escuchar horrible. Entonces bueno, sigamos con el video. El origen de la frase Dios ama al pecador pero odia el pecado ni siquiera es cristiano. What? Sí, de hecho es hinduista. Bro, what are you talking about, man? La dio Gandhi. Sí, Gandhi, una persona que fue a nivel histórico famoso y conocido por su prédica de la paz. Entonces me parece muy gracioso que nosotros como cristianos en las iglesias, en nuestras prédicas y demás estemos usando frases del hinduismo. Es como irónico. Ahora bien, ¿está mal usar ese tipo de frases en una prédica? Yo creería que no. Sin embargo, no todo lo que tiene la etiqueta de Dios es bueno o viene de parte de Dios. Los mormones tienen la etiqueta de Dios y no vienen de parte de Dios. Tampoco los testigos de Jehová. Pero eso es un tema para otro video. Con este tipo de frases filosóficas o frases de otras personas que no pertenecen al cristianismo, hay que tener mucho cuidado. Y pues no creo que esté mal del todo. De hecho, el mismo Pablo, el apóstol Pablo, en sus cartas cita a tres filósofos. Cita a Epimenides de Creta, Arato de Solos y Meneandro. Pero estas citas que él hace de estos filósofos no distorsionan la realidad de Cristo. Entonces, este tipo de cosas hay que manejarlos con mucha cautela. Ahora bien, volviendo al tema del video. Tenemos que tener en cuenta con la frase de Dios ama al pecador pero odia el pecado, que hay tres tipos de pecadores. El primero, y según la Biblia, que de hecho creo que ustedes lo han escuchado varias veces, el impío. El impío es una persona que no conoce, que es ajeno a la religión o a sus creencias, y podría decirse pues a nivel más religioso que es un pecador que tiene complacencia en el pecado, se complace en lo que hace, no tiene ese cargo de conciencia que como cristianos tenemos, sino que peca y pues para él es algo normal. La clase de pecadores número 2 son los hijos de Dios. Sí, como hijos de Dios también somos pecadores. No significa que por empezar a caminar o empezar a seguir los pasos de Cristo seamos más o menos que otras personas. Somos iguales. ¿Por qué? Porque seguimos siendo pecadores. La diferencia es que somos pecadores con conciencia. El pecador con conciencia sabe que lo que hace está mal o lo que le están ofreciendo hacer está mal, y no lo hace, y si lo hace se arrepiente y se aparta de él. Entonces, como hijos de Dios, somos pecadores, tenemos como humanos naturaleza pecaminosa, sin embargo la diferencia es que nosotros no nos complacemos en el pecado. La clase de pecadores número 3 son los pecadores con conciencia. ¿Cómo así que los pecadores con conciencia? Los pecadores con conciencia es un título que yo le puse a las personas que, conociendo la verdad de Dios, pecan. Son gente que conociendo la verdad de Dios, conociendo que alcoholizarse o drogarse o fornicar o salir de fiestas y hacer todo este tipo de cosas es malo, aún así lo hacen. Hebreos dice que ese tipo de personas que conociendo la verdad pecan deliberadamente, les espera un juicio y un castigo severo. Entonces, estos son los tres tipos de pecadores: el impío, los hijos de Dios y los pecadores con conciencia. Ahora bien, en cuanto a la frase Dios ama al pecador, debemos tener en cuenta que sí, Dios ama a su creación y su creación es pecaminosa, pero si ese pecador no se arrepiente, no confiesa su pecado y se aparta de él, el amor de Dios no se va a poder aplacar a su vida, no va a ser imputado sobre él. Es decir, la iniquidad no existe en abstracto. Dios no solo aborrece el pecado, sino el que vive en el pecado. Salmos capítulo 5, versículo 4 al 5 dice que Dios no es un Dios que se complace en la maldad, que los malvados no pueden habitar con él, que los perversos no pueden acercarse a él, porque él aborrece a todos los malhechores. Depende de la versión que tú leas, vas a llegar a la misma conclusión, y es que Dios no se complace en una persona que practica el pecado. Esta frase yo la cambiaría y diría que Dios aborrece al pecado, pero ama a su creación. Y es que sí, Dios murió amando a todo el mundo, pero no todo el mundo ama a Dios. Entonces la conclusión final a esta frase de Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado, tiene un poco de verdad y un poco de mentira. Un texto sin contexto es un pretexto, y podemos llegar a coger textos de la Biblia, sacarlos de contexto y tachar eso como pecado o como una verdad bíblica. Voy a poner un ejemplo. En Levítico 19:28 dice que no debemos hacernos marcas en nuestra piel. Hay muchas personas que usan este versículo como una justificación diciendo que los tatuajes son pecado, cuando la Biblia en realidad nunca dice eso. ¿Los tatuajes son pecado? Bueno,
esto yo creo que es tema para otro video. Entonces, sí, Dios ama al pecador, pero no todos los pecadores están dispuestos a amar a Dios. Y por Dios amar al pecador no significa que yo tenga que seguir pecando. Y es que si Dios no amara a los pecadores, no daría la vida por todo el mundo, sino por personas en específico. Entonces Dios no se complace en el pecador y Dios odia el pecado. Bueno, espero les haya gustado el video, espero y hayan entendido un poco más del contexto de esta frase, de cómo usarla correctamente, espero y haya resuelto dudas y haya dejado aún más. Un saludo especial a Andrés Jurado, que fue el que me dejó la idea. En base al comentario que él dejó, pues yo hice este video. Y bueno, nos vemos en el próximo video y recuerda que Cristo viene pronto.